Bueno, pues muy buenas tardes, tengan todos ustedes, amigos televidentes, amigos de YouTube y de Facebook, que ya tenemos la bendición de Dios de que mucha gente también por ahí nos siguen por estas redes sociales, que se ha vuelto muy importante en la actualidad, cómo han cambiado los años, cómo las cosas han cambiado, pero lo que sí no cambia es el trabajo, la actitud, el comportamiento de un político que se ha inclinado hacia la derecha siempre por su partido, un joven que conozco desde hace mucho tiempo, exdiputado, nuestro amigo Cristian Nava, te doy la bienvenida. No, muchas gracias, Alex, gracias a tu auditorio y a ti por invitarme hoy a tu programa acerca del balón, y pues aquí, a la orden. Mi buen Alex. Gracias. Bueno, vamos a conocer un poquito a nuestro exdiputado Cristian Nava, pero antes de darle a conocer por sus palabras quién es y qué es lo que está haciendo, qué labor viene desarrollando a futuro también, quiero mencionarles que es de los pocos jóvenes que iniciaron desde los movimientos juveniles por el parte de su partido, Partido Revolucionario Institucional, donde ha trabajado con mucha fortaleza, con muchas ganas, pero tiene sus raíces muy importantes porque en paz descanse su señor padre, mi distinguido amigo Nava, que Dios lo tenga en su gloria, fue un político muy importante. Pudo haber sido nuestro presidente municipal, no se dieron las cosas, pero él pudo haber sido nuestro presidente municipal. ¿Y qué decir de tu mami? Una persona que se dedicó mucho a la cuestión de trabajar con las mujeres durante mucho tiempo. Creo que ella fue una de las fundadoras del OMPRI. Así es, una de las fundadoras que ha continuado ahí tu mami, la señora Graciela. Ok, con todo ese concepto, mi distinguido Cristian, te doy la bienvenida y la pregunta de cajón, ¿qué estás haciendo en estos momentos con un historial bien importante que nos pudieras también arrastrar un poquito todo esto? Bueno, también recordar de que mi abuelo fue presidente municipal, y líder setemista, ¿no? En su momento. Bueno, en estos momentos, Alex, el año pasado estuve operando en el estado de Guerrero, con la Red de Jóvenes por México. Me mandó el presidente nacional, Christopher James, a cambiar, a sacar el proceso más bien para el nuevo presidente y secretario general, y a reestructurar varios comités municipales, que entre ellos, pues Acapulco fue el que pudimos reestructurar, que era uno de los más importantes, pero en estos momentos me estoy dedicando a escribir un ensayo amplio sobre la reforma educativa, porque es un tema muy controversial en nuestro país. He tenido que viajar a Oaxaca, a Guerrero, a Michoacán, donde están los puntos de resistencia más a la reforma, pero tanto las críticas a favor o en contra, tanto de la parte oficial como de la parte del sindicato, pues todas responden a intereses de grupo, y a mí me gustaría, o más bien estoy indagando en esto, haciendo un marco comparativo de la historia de las reformas del siglo XX. Por ejemplo, tuvimos la primera reforma en 1934 en el siglo XX, con el general Cárdenas. Hay que recordar que el general Cárdenas pues peleó en la revolución directamente él, y fue admirador de la revolución rusa, de los bolcheviques en el 17. Entonces él le aumenta al texto constitucional, al artículo 3, la palabra de socialista. La educación tiene que ser laica, gratuita y socialista, ¿no? Posteriormente viene la segunda gran reforma, que es a mediados de la década de los 40, cuando termina la Segunda Guerra Mundial. El presidente Miguel Alemán le suprime la palabra socialista, porque hay que recordar que sí se derrota al fascismo y al nazismo en la Segunda Guerra Mundial, pero emergen dos potencias, ¿no? La socialista, que es la Unión Soviética, y el capitalismo, que es los Estados Unidos, y México se tenía que inclinar, y eso se ve en su política y en su forma de educar. Al final del día le suprimimos la palabra socialista, y le aumenta el presidente Miguel Alemán unión y hermandad ante los peligros que pueda representar el extranjero, ¿no? Entonces, al final de cuentas, pues, es un mensaje claro que había un sentido de unidad nacional. Después se da
la reforma del 80, ¿no? Con el presidente Portillo, que le da autonomía a las universidades. Recuerda los movimientos de 68, no solamente en México, sino en todo el mundo. En los 60, los movimientos de 70 también, forzosamente le tenían que dar autonomía a las universidades del país. Y luego viene pues la de los 90, ¿no? Que fue la reestructuración de relaciones con el Vaticano. Y esto también el Vaticano, pues en eso le exige a México, pues que en sus escuelas pueda haber la libertad de enseñar el culto católico, ¿no? Aunque ya se hacía, pero como materia extra en los colegios privados. Y el Acuerdo Nacional para la Educación de Calidad de 1992, y en base a eso, con la nueva reforma, estamos haciendo una investigación muy profunda sobre los pros y los contras de esta reforma. Hay que recordar que la OCDE pues exige a México ciertos estándares de calidad que hoy no tiene la educación, pero también pues la parte de los maestros debe de tener su razón para combatir este cambio, ¿no? Tan brusco, pero al final de cuentas sí me he estado metiendo para tener una opinión en este ensayo pues más real de la situación que hoy estamos viviendo en el país. Interesante, la verdad es muy interesante. Y bueno, ahí se nota precisamente lo que mencionábamos al inicio de la entrevista con Cristian Nava, que ha sido un joven muy dinámico, un joven muy metido en el partido, donde ha sido sus raíces importantes. Hoy en la actualidad son pocas las personas que con tu edad que tienes, con los años que has estado dentro del partido, han continuado con la lucha de los conocimientos generales, y que definitivamente me llena de gusto verte como un cuautlense dedicado a una lealtad, a una sinceridad y a un trabajo completamente pues incondicional, porque veo que no has soltado el escudo del Partido Revolucionario Institucional, que tú lo has mantenido aún a pesar de las caídas, a pesar de que el tsunami les llegó. Tú no fuiste como aquellos cobardes que cambian de partido. Podríamos decir muchos nombres aquí en Cuautla, que eran panistas, se volvieron perredistas, y perredistas se volvieron panistas, y algunos se volvieron priistas, etcétera, etcétera. Y un jugo de colores, ¿no? Sí, totalmente, como un arcoíris se volvieron. En cambio, tú has sido de los pocos, que yo puedo decirlo abiertamente, que te has mantenido bajo esa norma. ¿Qué te parece si vamos a un corte comercial y regresamos con nuestros amigos? Bueno, Cristian, regresamos, y ahora la red de Jóvenes por México, tengo entendido que participaste mucho allá en Guerrero, un lugar complicado, porque hemos de recordar que has de haber estado en las fechas exactamente, entonces complicado, ¿no? Pero esta red de Jóvenes por México, ¿a dónde te lleva y qué concepto tiene? Bueno, la Red de Jóvenes por México es una organización del Partido Revolucionario Institucional, que obviamente es el conducto para que los jóvenes priistas o cualquier joven se integre a la vida política. Antes, la red es lo que antes conocíamos como el Frente Juvenil Revolucionario. Hubo una asamblea en el año 2013 en Jalisco, la cual tuve pues el honor de participar como secretario de la Mesa de Estatutos en una asamblea nacional, donde se reformó tanto los estatutos, los documentos básicos de la Red de Jóvenes por México, como el nombre y el logotipo. Y el presidente nacional, Christopher James Baruch, me manda a reestructurar el comité estatal en Guerrero, un comité difícil, un comité pues de gente combativa. Las corrientes de los políticos allá en el estado, pues son muy combativos, son muy
difíciles, digamos, se iban a la impugnación, utilizaban los argumentos jurídicos, pero pues afortunadamente pudimos reestructurar algunos comités y el comité directivo estatal satisfactoriamente. Me tocó el difícil momento, la trágica noticia de los jóvenes de Ayotzinapa, una noticia que indignó a todo el pueblo de México y que internacionalmente pues nos puso en el ojo del huracán. Pero independientemente de eso, los temas que se abordaron en materia de jóvenes, pues fueron muy satisfactorios en materia personal, pero sí con ese grave deceso, con ese grave sentir por lo que le pasó a los jóvenes en Ayotzinapa, ¿no? Por situaciones muy complicadas, por situaciones del crimen organizado, que también debo decirlo, en Guerrero pues sí está muy muy fuerte. Y la Red de Jóvenes por México, por otro lado, pues tiene la tarea de capacitar, de invitar y de hacer seguimiento a los jóvenes que se interesen en la vida política del país, porque hay que recordar, Alex, que podemos ser apartidistas, pero no apolíticos. Mucha gente dice, es que soy apolítico. Podrán ser apartidistas, no les gustan los partidos políticos, pero la política le pega a todos, le pega a los profesionistas, a los comerciantes, a los industriales, a los campesinos, a los jóvenes, a las amas de casa, a todos les pega, ¿no? Entonces, pues la invitación de la Red de Jóvenes por México es a que los jóvenes opinen en debates, que se capaciten y que sobre todo, pues traten de cambiar en un poco o en un mucho, pues su entorno, pues para cada día ser una mejor sociedad, ¿no? El panorama es complicado en todos lados. El presidente Peña se ha aventado reformas estructurales de fondo. Yo las he estudiado, las he analizado las críticas también que se le han hecho. Creo que estamos viviendo una etapa de cambio, si bien es cierto que no se va a ver un cambio a corto plazo, pero la estructura de los países y la estructura de los bloques de la OCDE exigen, porque acuérdate que las reformas no se dan en México, se dan en Chile, se dan en Brasil, se dan en Argentina, son paulatinas, son bloques a nivel mundial, y nosotros pues las vemos reflejadas al interior en México, ¿no? Y por otro lado, con justa razón, pues la gente quiere dinero en su bolsillo, quiere verlo ya, quiere ver tortillas en su mesa. Por eso el descontento. Pero en definitiva, para los estudiosos del tema, puedo decirte que las reformas no han caído mal, sino todo lo contrario. Sí, la verdad, y bueno, si tú me permites regresar un poquito a lo que sucedió en los años 60, 70, cuando han criticado mucho los partidos contrarios al PRI, dicen eso, 70 años, 80 años, pero yo me he puesto en escudo por lo que yo viví en mi infancia y en mi juventud, y que yo estoy muy agradecido con el Partido Revolucionario Institucional en aquellos momentos cuando Ruiz Cortines, cuando Adolfo López Mateos, el propio Lázaro Cárdenas, todos ellos vieron por un México mejor. Básicamente quiero decirte, mi buen Cristian Nava, que debo de reconocer que tenemos carreteras, las primeras carreteras que existieron fue por la mano del priismo. Tuvimos Instituto Mexicano del Seguro Social, tuvimos el ISSSTE, tuvimos escuelas, también aquellos desayunos que nos daban. Así es, entonces mi infancia y mi juventud me permiten defender, y que yo quisiera que existiera en la actualidad esa clase de apoyo incondicional que daba el PRI, lo dieran ahora en la actualidad. Obvio, es de entenderse, tenemos mayor número de población, hemos crecido fenomenalmente, tenemos casi 23 millones de habitantes en la Ciudad de México, creo que es de las ciudades con mayor número de habitantes a nivel mundial. Y obviamente pues estar pensando en 23 millones de gentes, carambas, complicadísimo, ¿no? Pero sí debo de reconocer que en mi momento de mi juventud, yo estoy muy agradecido con el Partido Revolucionario Institucional, y que yo he admirado presidentes como Adolfo López Mateos. Fíjate que yo estoy muy metido con las reformas y las veo positivas.
Te voy a poner un ejemplo. Acabo de estar con una chica estudiante, maestra, que se dedicó a estudiar y que presentó su examen y salió con 10 de calificación. Y ella tenía como 8 horas de trabajo y hoy tiene 40 horas. Claro, ¿no? Tiene 40 horas. O sea, la premiaron y le subieron de sueldo. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Que yo creo que algunos maestros o muchos maestros no quieren hacer lo que esa chica, que es prepararse para presentar un examen. Y si ya hay ejemplos de que si tú sacas un 10 te dan más horas de trabajo, quiere decir que la reforma del señor presidente Enrique Peña Nieto va por buen camino. Y como tú lo decías, hay que esperar, hay que madurarlo, hay que ir manejando el tiempo y nos daremos cuenta que las reformas son satisfactorias. Pero luego, y principalmente los de la competencia, de las de la casa, de enfrente, son los que te pegan. Sí, algo muy cierto que dices, Alex, el gobierno priista a través de su historia ha tenido aciertos y errores, pero uno de los grandes aciertos que tuvo el priismo fue en lo que se llamó la época del desarrollo estabilizador. Estamos hablando del año 40 al 70, donde vinieron presidentes como Manuel Ávila Camacho, como el contador Ruiz Cortines, como Adolfo López Mateos, que le dieron esa disciplina financiera, le dieron ese orden, esa austeridad que hoy anhelamos que los gobiernos tengan. Desgraciadamente hoy la gente llega, no toda, porque generalizar no es bueno, pero sí en su mayoría llegan sin formarse, no hay formación política ni administrativa en muchos casos. Y luego tienen la rienda suelta acuérdate que en el 97 entró el federalismo hablando de municipios, pues los municipios se endeudan terriblemente. Pero en aquellos años que tú comentas, los gobiernos eran más austeros, sí eran autoritarios, porque no era una época mexicana, era el caso a nivel global, pero sí había austeridad, disciplina financiera y llegamos a crecer al 6% anual. La economía llegó a crecer al 6% anual. Obviamente también hay que reconocer el partido ha cometido errores. Hoy en día el priismo ha entendido, por lo menos a nivel nacional, y eso lo vemos en el caso apenas en las elecciones del 2012, la disciplina del ahora presidente del Comité Nacional, Manlio Fabio Beltrones, para adherirse a la candidatura de Enrique Peña Nieto. Hoy vemos, siendo de corrientes distintas, que en la década perdida del 2000 al 2010 no se veía esa disciplina, y ahora Manlio Fabio Beltrones llega al Comité Ejecutivo Nacional y con el respaldo del presidente, vuelvo a repetir, siendo de corrientes distintas, pero ahí se ve que se están poniendo de acuerdo porque saben que la sociedad ya no va a tolerar o no ha tolerado las peleas internas, la lucha por el poder, del poder por el poder, y sobre todo el PRI. Yo creo que en los consejos políticos nacionales han enfatizado que tenemos que cambiar, porque si no estaremos viendo desaparecidos en unos 30, 20 años, no sé, se estarán en problemas de desaparición, pero no lo creo así. En este momento creo que a nivel nacional se está trabajando bien. Ok, vamos a un corte comercial y regresamos con ustedes. Bueno, vamos a cerrar con algo bien importante, que vamos a estar muy de acuerdo, seguramente. Esto es lo que fue el 2015 en las elecciones, tanto en Morelos como en Cuautla, porque aquí hay cosas que mucha gente no lo ha reflexionado, y creo que vale la pena que nos comentes, y si puedo yo participar, mis puntos de vista, con mucho gusto. Pero ¿qué pasó con las elecciones de 2015? Que pierde mucho el PRI en Morelos, y bueno, para mí, desde mi punto de vista, se canaliza desde el presidente del Comité Estatal, nuestro amigo Rodolfo, que creo que fue un dinosaurio, discúlpame que lo diga, totalmente fuera de serie, porque yo vi con tristeza que para el partido el señor en vez de favorecerle le iba a perjudicar. Pero qué mejor que nos platiques este concepto de la elección 2015 Morelos.
Bueno, es un tema muy claro, no podemos tapar el sol con un dedo. Fue una elección pésima en el estado, se perdieron los 5 ayuntamientos, las 5 cabeceras municipales, se ganó una diputación federal de 5. En varios foros he escuchado al presidente Becerril decir que desde su óptica fue una elección buena. Yo creo que todos los priistas sabemos que fue una elección muy mala, de las peores que hemos tenido en los últimos años. Para mí en lo personal fue una decepción ver al presidente Becerril porque déjame decirte que como legislador no podemos objetarle nada, es un gran legislador, pero yo creo que dirigir al partido es otro tema totalmente diferente. Yo creo que se practicó el autoritarismo, se practicó pues los oídos sordos, no se quiso escuchar a mucha de la militancia en todo el estado, y sobre todo que tenemos una situación que le pegó a todos, ¿no? Algo que te quiero comentar es que los priistas no estamos capacitados, nuestras estructuras en el estado no están capacitadas para defender, por ejemplo, el tema de las reformas, que nos pega mucho. El tema de las reformas, en lugar de beneficiarnos, nos pegan. El presidente, el Comité Nacional dejó bien en los estatutos cuál era el indicador que se iban a proponer en la Constitución para que nosotros los priistas, tanto a nivel nacional, estatal y municipal, tuviéramos discurso en base a las reformas transformadoras. Ningún candidato escuché, por lo menos de la región, que tuviera un discurso propositivo en materia de lo que el presidente ha hecho, ¿no? No sabemos defenderlas. En segundo lugar, el autoritarismo del comité estatal, y sobre todo esa falta de tacto y de sensibilidad política para poder pues dialogar con las diferentes corrientes. Y en el caso de Cuautla tuvimos buen candidato en la persona de César, pero aguas, y es lo que estábamos comentando fuera de la cámara, ¿no? Ellos, o más bien nosotros los priistas decimos que quedamos a 1,600 votos de diferencia del candidato del PRD, del ingeniero Tadeo, pero en realidad el PRD iba con un solo partido y el PRI iba con 3 partidos. El PRI debe reflexionar que no se ha trabajado en la estructura, no hemos trabajado en la estructura en Cuautla, no hemos volteado al seccional, no hemos vuelto a trabajar con el líder natural, los ayudantes municipales, pues ahora no los hemos volteado a ver, ni a los liderazgos, ni al transporte, ni a los mercados, ni a las diferentes organizaciones de la sociedad, las hemos volteado a ver. Hoy el PRI saca 10,000, 11,000 votos más menos, cuando un partido, digamos, pequeño como Movimiento Ciudadano empata esa cifra por sí mismo, ¿no? El candidato Portillo saca casi los mismos votos que el PRI, si no es que los mismos, ¿no? Entonces, no se ve la derrota escandalosa del tricolor en Cuautla por la suma de los partidos del Verde y de Nueva Alianza. Entonces es una situación realmente crítica. Los priistas no la queremos ver tan crítica, pero en definitiva sí nos vapulearon en Cuautla, es la verdad. Aunque añado que teníamos buen candidato, eso no fue tanto el problema, ¿no? El problema fue que no hay trabajo de estructura y no hay trabajo de partido. Fíjate que reflexionando todo lo que tú estás diciendo, quiero hacer comparativamente lo que sucedió, la administración que logra el licenciado Jesús González Sotero. El licenciado logra dominar al PRI gracias al PT. Sí, claro, porque eso fue lo que le permitió tener una gran diferencia, porque si no hubiese entrado el PT, el PRI hubiese ganado con Félix Rodríguez, pero en esa administración que estamos hablando hace 3 años, fue al revés. Ahí sí entró un partido a apoyar al PRD y ganan. Aquí lo sorprendente es el actual, lo que tú decías efectivamente, cómo el ingeniero Raúl Tadeo Nava
solo, y no quiso él, no quiso alianzas desde un principio y le acertó. Dijo, si voy solo, y si pego, pego solo. Y efectivamente, y tú lo dices acertadamente, el PRI tuvo 2 apoyos más, y Pablo Portillo se encuentra solo, al igual que Raúl Tadeo Nava, y comienzan a brillar los dos, a fortalecerse, y comienza un poquito el declive del PRI con Emiliano, que al final, cuando ya viene el conteo, ya daba por triunfo Emiliano por parte del PRI haber ganado. Por parte de la coalición. De la coalición, sí, de esa coalición de Nueva Alianza, que también pero mírate que me sorprendió Nueva Alianza, porque tenía gente, pero para las diputaciones, porque estamos hablando de Ciudad Ayala, de Cuautla, sí había gente, pero al final de cuentas también pierden ante la presencia de Lucy Mesa por el PRD. Total, al final de cuentas, el PRI tiene que unir otra vez fuerzas y mucha guerra y muchos deseos de triunfar, porque ya se nos viene básicamente el 2018, que va a ser muy importante porque es la salida del señor Enrique Peña Nieto, y a ver quién llega a la presidencia y a ver cuánto recupera en el estado de Morelos el Partido Revolucionario Institucional. ¿Algo más que quieras agregar? Bueno, lo que nada más a abonar algo a lo que tú dices, ¿no? La coalición no pudo. Y en el tema de la salida de Peña del presidente Peña en el 18, pues un indicador va a ser las elecciones del próximo año en diferentes estados del país. Ese va a ser un indicador fuerte para ver cómo estamos parados de cara al 18, y en materia estatal y municipal, por lo menos en el estado, el presidente Beltrones tiene que voltear al estado y tiene ya que convocar a la militancia y sacar la convocatoria para el comité directivo estatal, para que vuelva a haber esperanza y se empiece a hacer un gran trabajo para los militantes, y así tratar de recuperar espacios en el 2018, Alex. Ok, pues quiero agradecer mucho tu presencia, Cristian Nava, que Dios te bendiga, saluda a tu mami, y estuvo con nosotros Cristian Nava, un hombre que ama Cuautla y un hombre que le es fiel al Partido Revolucionario Institucional. Muchas gracias, te estrecho la mano con gusto de siempre. Gracias, hasta luego.